Ahora que estamos recordando a Juan Gabriel, toda su trayectoria, toda su vida y mucha más información que está saliendo acerca de cosas desconocidas que vivió, que sufrió. Hoy quiero hacer otro video hablando de Juan Gabriel porque hace tiempo habíamos hecho su análisis, ya que, bueno, para México es un cantautor muy representativo para llevar música y llevar cultura al mundo. Juan Gabriel es básico. Pero vamos a analizar varias cosas que no se han dicho. Por ejemplo, una de ellas, ¿sabías tú que la familia Aguilar, sí, los Aguilar, están muy conectados con la historia de Juan Gabriel? Pues aquí te lo voy a contar todo, y es muy interesante, así que quédate. Primero te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine y muchas gracias por quedarte, por comentar, por compartir mi video, porque haces que nuestro canal crezca y además pues más gente pueda conocer lo que hacemos en este canal. Así que bueno, vamos a comenzar por primero hablarte un poco de quién es Juan Gabriel, considerado como uno de los artistas con mayor éxito en América Latina, así también como uno de los mayores compositores y personajes más conocidos en el medio musical dentro de México y Latinoamérica. Es el compositor hispano más cantado y versionado a nivel mundial. Qué interesante esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es su nombre real? Su nombre real, Alberto Aguilera Valadez. ¿Qué significa Alberto? Alberto significa noble, brillante o también noble ilustre. Y le queda perfectamente, ¿cierto? Luego, en 1971, cambió su nombre al de Juan Gabriel. Juan en honor a Juan Contreras, que fue su primer maestro de música, y Gabriel en honor a su padre. Bueno, aquí te voy a hablar de su padre, claro que sí, aquí te voy a hablar de su madre y de aquellas personas que fueron clave en la vida del artista. ¿Qué significa Juan? Dios es misericordioso o Dios ha mostrado su gracia. Qué bonito, ¿verdad? Y luego Gabriel, que significa Dios es mi fuerza o hombre fuerte de Dios. A mí me gusta mucho cómo él eligió su nombre, porque no solo combina perfectamente Juan Gabriel, sino que es algo que artísticamente cualquiera reconoce. Y cuando lo buscas en cualquier lugar, no lo buscas como Alberto, sino como Juan Gabriel, ¿cierto? Así que fue como anillo al dedo. Ahora, vamos a ver un poco más de su historia. Yo sé que está actualmente la serie en Netflix hablando de su vida, una serie muy interesante, una serie donde habla por primera vez de cosas que vivió Juan Gabriel, pero vamos a hacer también aquí un repaso porque esta información es importante para el análisis que yo quiero mostrarte. Él nace en Parácuaro, Michoacán, que por cierto, curioso que salió en Netflix este documental hablando de Juan Gabriel y al mismo tiempo suceden todas las cosas tan duras que están pasando en Michoacán. Bueno, en Michoacán ya vienen pasando estas cosas duras hace mucho tiempo, pero casualmente ahora se ha puesto esto más exacerbado, la gente está ya sumamente molesta, pero qué casualidad que como que el mismo mes, por los mismos días de la misma semana, sucedieron estas dos cosas. Por un lado, engrandeciendo a este gran artista que provino de Michoacán, un estado del centro de México, y por otro lado, todas las cosas tan oscuras y difíciles que está viviendo el estado hoy en día. Bueno, vamos a ver qué ocurre después, pero por lo pronto, pues de ahí, de Michoacán, es de donde nace Juan Gabriel, una gran estrella. Y bueno, él nace a las 9 de la noche, algo que tuve que investigar muchísimo. Lo dijo en una entrevista en Perú, me parece, en una entrevista en Perú, le hicieron su carta astral y él fue quien reveló su hora de nacimiento. El día 7 de enero de 1950. Y esto hace que con la fecha de nacimiento él sea una misión de vida número 5. Y qué interesante porque sabías que también Michael Jackson era una misión de vida número 5. Y por ahí he estado viendo algunos videos que lo relacionan con Michael Jackson, diciendo, bueno, Estados Unidos tuvo a su Michael Jackson, pero México tuvo a su Juan Gabriel, porque era un músico completo, muy completo.
Ahora veamos, la misión de vida número 5 se centra en la libertad, la aventura y el cambio constante. Las personas con esta misión buscan la experiencia y la exploración, aman viajar y ser versátiles, y eso es lo más interesante del número 5. Por eso es el 5 como una estrella, porque ellos pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, y esto está claramente demostrado con Juan Gabriel, ¿cierto? El principal aprendizaje de alguien con misión número 5 es aprender a gestionar la disciplina, la frustración y los excesos y enfocar su energía en lugar de dispersarla. Esto es algo bien difícil para los números 5. Yo he tenido la fortuna de conocer muchos números 5 y es difícil, como que les cuesta trabajo enfocarse en una sola cosa, porque su naturaleza es hacer varias al mismo tiempo, multitareas, multitasking, que es una gran cualidad, pero al mismo tiempo puede ser un problema si no lo equilibran. Aquí hay que poner mucha atención en ese equilibrio. Ahora, el número 5, como dije, siempre son como muy llevados a buscar la libertad. Y cuando hablo de libertad, es libertad en todos los sentidos, de expresión, libertad de hacer, libertad de viajar, descubrir, hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes. Los números 5 siempre son muy icónicos, ¿no? Tipo Juan Gabriel. Así que, pero la libertad, y ahí es donde yo quiero que pongamos atención, porque qué curioso que el número 5 busca libertad y sin embargo, dos ocasiones en la vida de Juan Gabriel, él tuvo que estar encerrado. Quédate porque aquí es lo que vamos a aprender. Signo solar Capricornio, y sí me suena muchísimo que sea Capricornio porque pues vimos cómo se levantó de la nada, logró el éxito, logró la economía que él quería, y eso es parte de ser Capricornio. Capricornio es el signo más ambicioso del zodiaco y ellos siempre van a buscar destacar y lograr más y cada vez más. Y eso es lo que hizo Juan Gabriel. Escucha esto. Capricornio, su signo nos habla de una persona trabajadora, disciplinada, dedicada y perseverante, con tendencia a idealizar y también al mismo tiempo sacrificarse en el amor. O sea que por lograr sus metas, ellos pueden dejar el área del amor a un lado. ¿Tú crees que Juan Gabriel hizo eso? Cuéntame aquí en los comentarios, quizás sí, quizá no, quizá algunas veces, ¿no? A ver, cuéntamelo. Ahora, él tiene una cuadratura súper interesante en su carta, donde Neptuno está en Libra. Esto significa que le costaba entender la realidad de ciertas situaciones. De alguna forma vivía como si estuviera encerrado en una burbuja, en su propia burbuja. Entonces, por eso, a la vez, él tenía grandes sueños desde muy jovencito, sueños que nadie entendía, porque siendo joven, humilde, donde había perdido a su padre, ahorita vamos a hablar de eso, en donde su familia, pues de alguna manera no pudieron hacerse cargo de él y por eso lo dejaron en un internado. De tal manera que él, siendo de tan ambiente tan difícil, de una familia tan complicada, ¿cómo es posible que tiene tantos sueños, tantos sueños de lograr y llegar hasta donde él quiera llegar? Y lo hizo, ¿verdad? Entonces, eso es esta cuadratura que tiene de Neptuno en Libra y es interesantísima porque sí, vivía en su propia burbuja, pero una burbuja que lo llevó al final del día a lograr sus objetivos. Luego, por otro lado, él quería destacar y alcanzar todo lo que pudiera, y eso hacía que fuera sumamente dominante, muy exigente con la gente a su alrededor y con la música. Y de hecho, por ahí, si tú has visto alguna vez a Juan Gabriel, cómo él dirigía a los artistas que él producía, porque él produjo, por ejemplo, a Rocío Dúrcal y muchos de nosotros lo sabemos. Por ahí rondan algunos videos donde él está enseñando cómo debe marcar la canción, cómo debe expresar en la voz el sentimiento de cierta canción. Él era estupendo maestro a la hora de dirigir esto, pero era muy exigente, era muy puntual, era muy directo. Entonces, esto es lo que sucede con su signo. Ahora, por otro lado, tenía a un Plutón en Leo. Y acuérdate que Plutón es el planeta muy poderoso, es un planeta muy poderoso que donde está, él va a hacer y va a ir con fuerza a lograr que eso que significa en esa casa y en ese signo, pues se haga.
En este caso, un Plutón en Leo, Leo es el que te da el brillo, Leo es el que cree que todo lo puede lograr. Este signo que además también es orgulloso algunas veces. Bueno, pues Plutón en Leo le daba esa fortaleza de ser un poco controlador y dirigir con precisión a los artistas que él dirigió. Ahora, sin embargo, Juan Gabriel tenía una tenacidad de acero, y eso sí es cierto. Y nada ni nadie podía quitarle de la cabeza lo que él quería hacer y cómo lo quería hacer. En el tiempo nosotros lo vimos, ¿no? Vimos cómo él logró no solo escribir tantas canciones, sino cómo las produjo y cómo las llevó a cabo, no solo en letras, sino también en música, plasmar cada nota y pedir qué músico es el que va a tocar, qué instrumento va en cada acorde. Era increíble este hombre, era excepcional. Entonces, esto de ser tan particularmente dedicado y detallista en la música, se lo dio este trígono que tiene con Saturno en Virgo. Y, por ejemplo, un Michael Jackson que era signo Virgo, que marca se tiene que hacer, mira, con precisión, a detalle, organizados, súper exigentes. Este trígono de Saturno en Virgo le ayudaba a Juan Gabriel a que él también fuera con todas estas características a la hora de dirigir o a la hora de crear su propia música. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, él es un ascendente en Acuario. Y vuelvo al tema de la libertad. ¿Por qué? Porque los acuarios son libres. A un acuario tú no le puedes decir lo que tiene que hacer ni cómo lo tiene que hacer, porque te va a decir que sí, pero al final va a hacer lo que se le da la gana, ¿cierto? Entonces, son muy libres. ¿Y cómo? Vuelvo a preguntarme, ¿cómo fue que Juan Gabriel tuvo que estar encerrado 2 veces en su vida siendo un acuario en ascendente? Increíble. Pero vamos a seguir un poco con su carta porque está súper interesante. Su luna la tiene también en Leo, ¿eh? Lo que significa, primero así, a simple vista, un gran brillo por la noche. Él pasaba mucho y pasó muchos años en centros nocturnos y se dio a conocer a través de centros nocturnos. Entonces, esa luna en Leo era como el brillo lo vas a lograr en la noche, o sea, utiliza la noche para brillar. Me gusta mucho. Esto lo hace una persona que se destacó, una persona que iba a mostrar sus talentos y hay una parte de él que necesita la aprobación y ser el centro de atención y eso es un hecho. ¿Por qué? Pues porque la herida de abandono es algo que siempre trajo adentro de él. Así es, herida de abandono. Entonces, esa necesidad de quiero que tú me apruebes, quiero que tú me digas que lo estoy haciendo bien, que me reconozcan, siempre fue una señal de Juan Gabriel. Pero bueno, al final pudo llegar a lo que logró gracias a su intensidad y sobre todo a ser una persona concreta, de lograr, de hacer. No se quedaba solo en sueños. Él decía, tengo esta música, tengo esta letra, la voy a componer y la voy a unir y voy a lograr que esto salga y que un artista lo cante. Él hacía todo el proceso, es increíble esa tenacidad y esa facilidad de creer en sí mismo para lograrlo. Un hombre con mucha resiliencia, eso se sabe, pero es como esa garra que a veces necesitamos tener para lograr lo que queremos. Y yo sé que mucha gente dice, sí, a veces sí se necesita como más fuerza de voluntad. Este hombre le sobraba fuerza de voluntad, es increíble. Ahora, Juan Gabriel era una persona apasionada, sin duda, carismático, eso, fuertísimo, muy creativo y el arte era lo suyo y siempre lo fue, desde que era un niño, cuando empezó a escuchar música, cuando le empezaron a enseñar a tocar la guitarra, que lo hizo su maestro Juan, que por él se llama Juan, es cuando él conectó con las emociones, conectó con esa creatividad que ya traía, ¿no? Él nació con todos estos factores y cualidades. Así que cuando empezó a escuchar, cuando empezó a relacionarse con la música, él sabía perfectamente bien que ahí iba a encontrar algo muy poderoso. Por otro lado, estas emociones que él tiene, porque es un ser muy emocional, y esto es muy importante mencionarlo, y es esas emociones las que lo llevan a construir canciones, a crearlas, a sentirlas y proyectarlas en el escenario. Todos pudieron ver, si ya viste
el documental, pero si no, pues está su propia película. Hay una película de hace varios años atrás que él mismo grabó, él mismo fue su propio protagonista en la película. Y ahí en esa película también se marca, ¿no? Cómo fue su vida y cómo él era tan sensible y sus emociones las trasladó a la música. Ahora, puede que en sus relaciones haya querido ser muy dominante y por eso probablemente no logró tener una sola relación pues estable durante muchos años, sino pues se le conoce que tuvo diferentes relaciones, pero se conoce muy poco sobre su vida privada en este sentido y se habla mucho. O sea, tú busca información y vas a ver que todos son, parece que alguien dijo que se es como muy poco preciso, es como todo muy nubloso. No hay nada certero cuando se habla de las relaciones que tuvo Juan Gabriel con sus parejas. Así que su vida privada, él la supo llevar muy bien y muy privada. Y cosa que eso está excelente. Ahora, por otro lado, también hay algunas cositas que se ven en su carta astral donde pudo ser una persona dominante y también confrontacional. O sea, él no se quedaba callado, él no decía, pues me conformo y ok, ¿no? No, de hecho, por eso fue que fue rescatado de la cárcel y por eso fue que se salió del internado, porque él no se iba a quedar callado. Y me gusta esa parte de él, ¿no? Él era una persona que al mismo tiempo elevaba grande a la gente que quería y deseaba poner bajo su ala de generosidad. Él fue siempre muy generoso y cuando hablo de generosidad yo no hablo de ayudar a todo el mundo con dinero, aunque también lo llegó a hacer, sino de su generosidad al compartir su arte, al compartir sus creaciones. Él nunca se quiso guardar todo para él, él siempre dijo, ok, puedo colaborar con cualquier artista que él pudo y lo hizo y la mayoría de artistas con las que colaboró fueron grandes artistas que llevaron y pusieron su música en alto. Un ejemplo, la misma Rocío Dúrcal, Rocío Jurado. Bueno, hay un montón de artistas que pusieron su nombre en alto. Y esta grandiosidad, esta generosidad la marca su trígono de Quirón en Sagitario. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, por otro lado, su Júpiter está en conjunción a Mercurio en Acuario, ya que se ve que fue una persona que influyó a muchas generaciones y seguirá influyendo, ¿cierto? Y alzó la voz por comunidades que no eran vistas. Su ascendente, como lo dijimos, Acuario, reafirma su fama y su ansia de libertad. Ahora, se veía ya que él iba a ser famoso con ese ascendente en Acuario. Acuario representa las masas, las comunidades, los grandes grupos de personas y también, como lo dije, la libertad. Entonces, ¿cómo mezclamos esto? Bueno, él viene a ser un artista único, un artista donde no se llevó de lo que ya se creaba antes. Él empezó a crear sus propias canciones. Eh, la muerte del Palomo fue su primera canción que escribió, que incluso su propia familia no se lo creía, como que sus hermanos dijeron, tú hiciste esta canción. O sea, una cosa es tocar la guitarra y pues sí, lo haces muy bien, pero otra es que tú fueras autor de una canción. O sea, ni su propia familia le creía a lo que él estaba creando. Es increíble, ¿cierto? Pero eso pasa en muchas familias. Por eso siempre se recomienda que no importa que los demás no crean en ti, lo más importante es que seas tú la persona que cree en ti. Así que y eso es lo que hizo Juan Gabriel, se separó, se fue, huyó, hizo su camino él solo y creyó en él y lo hizo. Ahora, Juan Gabriel, con una difícil infancia marcada por la ausencia de apoyo familiar y la falta de un hogar estable, logró todo eso. Sí, pero esto no significa que haya sanado sus heridas. Fue una persona con heridas que estuvieron ahí presentes durante casi toda su vida. ¿Por qué? Pues sus canciones hablaban mucho de su vida. Lo que él hablaba en varias entrevistas también hablaba de su vida, el gran amor que le tuvo a su madre, pero pocos hablan del gran amor que también le tuvo a su padre, que aunque no lo conoció, en una entrevista, cuando le preguntan por él, él dice un ser divino. ¿Se fijan? O sea, no lo conoció, pero él dice él era un ser divino.
qué interesante, ¿cierto? Muy interesante, porque conozco personas que saben que sus padres quizá huyeron o no se hicieron cargo o tenían otra familia o lo que tú gustes y mandes y traen mucho rencor, mucho resentimiento, mucho dolor por no tener o no haber logrado vivir una experiencia de padres e hijos. Pero Juan Gabriel no tenía eso contra su padre, más a diferencia de la relación con su madre, él ahí sí tenía mucho dolor y mucha necesidad, porque con su madre fue con quien vivió más esta herida de abandono. Um, el padre de Juan Gabriel, el señor Gabriel Aguilera Rodríguez, fue declarado mentalmente incapacitado. El padre de Juan Gabriel sufrió un episodio de esquizofrenia, al menos eso es lo que se cree, al menos eso es lo que se dice y es lo que dijeron en la familia de Juan Gabriel, y quemó el cultivo donde trabajaba. Pero en otro lugar yo investigué que no fue que quemó el cultivo donde trabajaba, él estaba quemando como se hace muchas veces cuando se requiere renovar la tierra. Esto es una práctica que se hace en el cultivo. Se quema para que se renueve todo y entonces se pueda volver a sembrar. Pero lo que ocurrió fue que se pasó el fuego a otro ejido. Y al pasarse el fuego a otro ejido, entonces fue acusado, entonces fue perseguido, entonces se dijo que él tenía un problema mental y que por eso había ocurrido ese accidente. La verdad, pues no se sabe. Esto es toda la información que hay, pero lamentablemente lo que también descubrí es que al suceder eso, orilló a que la mamá de Juan Gabriel buscara mejores oportunidades para sus hijos en otra ciudad. Y al final fueron a dar a Ciudad Juárez, pero ellos habían pasado por diferentes ciudades. El padre de Juan Gabriel terminó internado en la Castañeda, era un psiquiátrico en México. Y hasta ahí es donde se tiene la última información. Parece ser que el señor murió tiempo después y Juan Gabriel y él nunca se pudieron reunir, prácticamente no lo conoció, probablemente sí lo vio nacer, pero no pudo convivir con su hijo y Juan Gabriel no pudo convivir con su padre. Qué fuerte, qué fuerte, honestamente. Ahora, fue hasta Ciudad Juárez cuando llegaron ahí que su mamá, viéndose con tantos hijos y teniendo que trabajar como ama de casa, bueno, era ama de casa, pero también trabajaba como ayudante en otras casas, limpiando otras casas, ella se vio desbordada y al verse desbordada, entonces decide poner a Juan Gabriel, que era el último de sus 10 hermanos, en un internado a los 5 años. Así es, fue internado en un internado que es como para mejoría de jóvenes. Y esto fue muy doloroso, ¿no? Para Juan Gabriel, aunque a los 5 años a lo mejor tú no tienes tanta noción de por qué está pasando esto, no lo puedo entender, pero sí sabes que eso te duele que ya no estés cerca de tu madre, te duele que te hayan dejado en un lugar con otra gente, otros niños, empiezas a tener quizá muchas preguntas a lo que está sucediendo y nada de respuestas, ¿cierto? Entonces a mí me parece que esto habrá sido duro para Juan Gabriel en su momento. Así que bueno, fue una de las patronas de la señora Victoria, que es la madre de Juan Gabriel, Victoria Valadez. Fue una de sus patronas la que le consiguió la entrada a Juan Gabriel al internado. O sea que la señora fue la que pagaba para que él pudiera estar ahí, porque también se dice que Juan Gabriel era un poquito latoso, como todos los niños, ¿no? Era inquieto y claro, ¿cómo no lo va a hacer si cuando un niño es muy creativo es inquieto? Eso es un hecho. Juan Gabriel fue enviado a este internado y estuvo ahí mucho tiempo, pero luego entonces se salía, se escapaba. Estuvo varios años ahí. Entonces, él se escapaba cuando podía, pero luego lo volvían a encontrar y lo volvían a regresar. Es aquí donde yo digo, ¿cómo es posible siendo un número 5, que es libertad total,
vive estos encierros. Y claro, después analizándolo me da sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces el número 5, misión de vida, viene a aprender qué es la libertad, viene a aprender cómo lograr ser libres. Entonces, muchas veces viven este tipo de cosas. Otra número 5 es Gloria Trevi, por ejemplo, que hemos hecho su video ya, lo puedes ver porque por ahí está el video de Gloria Trevi, con toda su historia, pero ella también es un número de vida 5 y curiosamente también vivió un encierro. Entonces, esto nos habla de que muchas veces la misión de vida viene a recordarte cuál es el aprendizaje que debes tomar. Aquí entonces él se escapa, regresa, se escapa y bueno, pues al final cuando él tiene 13 años de edad es cuando decide salirse. A los 13 años de edad es cuando él dice, yo me voy ahora sí y ya no regreso, ya no regreso, ya no vuelvo, me voy. Aquí en esta foto que vemos de él, él tenía ahí 17 años, está bien joven, ¿verdad? Entonces, es duro el momento que él vivió. Él pasó muchos momentos difíciles en este punto pues de este internado, ¿no? Él vivió momentos muy complejos y ahí es donde conoció a Juan Contreras. Eso es lo único valioso que hay de haber vivido tanto tiempo en un internado. Juan Contreras era un maestro. Entonces, cuando Juan Gabriel se escapa a los 13 años, Juan le ayuda de alguna manera y él viven juntos un tiempo y le enseña muchas cosas para poder salir adelante, para poderse independizar de alguna manera, ganar dinero, entre ellas a tocar la guitarra, a los acordes de la música, le enseñó muchas cosas de acuerdo a la música y ahí es su camino donde empieza de verdad. Esto fue a los 13 cuando sale. También se dice, y esto se dijo recientemente en el documental de Netflix, que Juan Gabriel fue abusado a los 13 años por un sacerdote. Ajá, que porque dentro de las necesidades que tenía Juan Gabriel, en un lugar trabajó como mozo y en mozo de la casa del sacerdote. Entonces, supuestamente, ahí este sacerdote abusó de él. No hay más información, no se sabe qué sacerdote habrá sido. Es como solo alguien lo supo de boca de Juan Gabriel y en esta ocasión decide compartirlo en el documental que se hizo especial para él. Qué fuerte saber esta información, qué fuerte la vida de Juan Gabriel, muy dura. Eh, el abuso en la familia, cuando existe un abuso, lo hemos hablado en otras ocasiones, es porque antes alguien ya fue abusado. Esto quiere decir que la madre o el padre de Juan Gabriel ya habían sufrido un abuso. Esto quiere decir que si no fueron sus padres, pudieron ser sus abuelos, pero hay historias de abuso, hay memorias de abuso en la familia de los Aguilera, en este caso, familia de Juan Gabriel. Ahora vamos a ver qué más sucedió. Pues eso no fue suficiente para Juan Gabriel, que fue a la cárcel de Lecumberri porque a los 20 años fue acusado erróneamente de robo en un evento privado. Y estas son de las cosas que yo digo, Dios mío, ahí está, de nuevo, como el internado y ahora voy a la cárcel. Y qué fuerte, de verdad. Y luego Lecumberri, bueno, yo no sé si tú alguna vez has estudiado, visto o leído acerca de Lecumberri. En Lecumberri fueron varias personas importantes, estuvieron ahí, como Francisco y Madero. Fíjate que esta cárcel fue creada en el centro de la Ciudad de México, al estilo las cárceles de Francia y tenía 5 corredores. Y qué curioso porque estaba hecha como una estrella. Fíjate cómo está, como una estrella. Y va Juan Gabriel y visita esta cárcel siendo él la estrella. Curioso, ¿cierto? Bueno, esa es la cárcel. Él estuvo ahí, claro que sí. Fue acusado erróneamente de un robo en un evento privado de la Ciudad de México. Durante su estancia en Lecumberri, el divo de Juárez conoció a Ofelia. Ahí es donde te voy a decir por qué está relacionado con la familia de Ángel Aguilar. Pero antes quiero decirte que
esta actriz, que yo creo que tú la conoces porque la has visto en telenovelas y en otros programas de Televisa, fue la que pues dijo, mencionó o se supo que a ella fue a la que le robaron en la fiesta privada. Pero luego ella misma ha dicho, porque en algún momento la entrevistaron, ella misma dijo, yo jamás denuncié a Juan Gabriel, yo nunca tuve nada que ver con eso. Entonces, en pocas palabras, no se sabe bien quién lo acusó, no se sabe bien quién robó esas joyas, no se sabe bien quién lo inculpó. No hay información. ¿Por qué no hay información? Por cierto, pues porque se dice que el expediente desapareció de Lecumberri, simplemente desapareció. Curioso, ¿no? Curioso. Es importante decir que en 1976, exactamente 6 años después de que salió Juan Gabriel de ahí, este inmueble pasó a ser un archivo, el Archivo General de la Nación. Así es, este lugar, como lo ves aquí, ahora es un archivo. Interesante, ¿verdad? Pero bueno, hay que ver esto porque se dice que mientras él estuvo en Lecumberri, conoció a Ofelia, la esposa del director del penal, quien junto con la cantante Queta Jiménez, la Prieta Linda, lo ayudó. Entonces, vamos a ver quién es quién. Primero, la Prieta Linda. Pues aquí está. La Prieta Linda es nada más y nada menos que la hermana de Flor Silvestre. Es la hermana de Flor Silvestre. Así que aquí tenemos a Flor Silvestre y aquí tenemos a la Prieta Linda. Y es ella la que conoce o sabe o se entera que Juan Gabriel está en Lecumberri. Pero esto es importante decírtelo. En aquel entonces, Juan Gabriel no, en 1970, cuando fue a Lecumberri, él no era cantante famoso aún. Él todavía no se daba a conocer. Él fue a México a experimentar suerte con la música, eso es un hecho. Pero entonces va a la cárcel, estuvo 3 meses, me parece, y como dije antes, es el director de Lecumberri el que sabe que Juan Gabriel está ahí. ¿Por qué sabe este director que Juan Gabriel está ahí? Si ahí cabían alrededor de 800 reos. Bueno, porque Juan Gabriel les tocaba, de alguna forma consiguió una guitarra y les tocaba música a los reos. Y entonces así lo conocieron. Miren aquí cómo está él con la guitarra. Ahí hay fotos, existe información de esta actividad que él hacía con ellos. Entonces se empezó a hacer famoso porque a la gente que estaba encarcelada, pues le gustaba que Juan Gabriel les cantara, pero obviamente también a los que cuidaban las celdas, obviamente también a los que dirigían, ¿no? Entonces, el director escuchó que Juan Gabriel tocaba la guitarra y cantaba bonito, quizá ni se llamaba Juan Gabriel. Acuérdate que fue hasta 1971 cuando decide llamarse Juan Gabriel, después de Lecumberri, pero antes era Alberto. Entonces se entera que hay un chico cantando y que viene de Ciudad Juárez, y esto es lo que hace. ¿Quién era el director de la cárcel de Lecumberri en aquel entonces? Bueno, pues aquí están las dos, también son dos hermanas. Aquí está eh, la Prieta Linda, otra vez, aquí la vemos, pero aquí está su otra hermana, porque son tres hermanas. Es Flor Silvestre, es María, la que ves aquí, María que también cantaba y también actuaba, y aquí está Queta. Las tres son hermanas. Ujú. Ahora, en este caso, María, ella estaba casada con alguien de apellido, ahorita te voy a decir cómo se apellidaba la persona porque tiene un apellido bien extraño. eh, um, bueno, no lo tengo, pero bueno, al final del día ella estaba casada, María, con una persona que era hermano de el director de la cárcel, y por eso es que era cuñado de su hermana. O sea, la Queta decía, el director de la cárcel, el director de la cárcel en aquel entonces era cuñado de mi hermana, y se refiere a María, no a Flor Silvestre, a María. Pero al final del día, pues están relacionadas, ¿no? Entonces, aquí está
la prieta linda y es ella la que decide ayudarlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque va a la cárcel después de que el director le dice, oye, pues ustedes que cantan, hay un chico que canta canciones nuevas y está encerrado. Entonces ella va y lo conoce. Y no solo lo conoce, sino que además ayuda a que se clarifique lo que sucedió para que él saliera, porque él fue inocente y siempre fue inocente. Él siempre dijo, esto ha sido una confusión, ellos me agarraron a mí también por mis maneras, porque como era amanerado, entonces también creo que eso influyó para que lo encerraran en la cárcel. Y eso él mismo lo dijo. Entonces, es ella, sí, 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 la prieta linda, tía de Ángela Aguilar, tía abuela de Ángela Aguilar, quien decide ayudar a Juan Gabriel. Qué interesante, ¿no? Pero fíjate que no solamente lo ayuda a salir, sino que lo ayuda a volverse a poner en pie y cree en él, tan cree en él que lo lleva a RCA, una discográfica. Y es ahí donde Juan Gabriel empieza su mundo en la música, empieza su carrera real en la música, gracias a La Prieta Linda. Después La Prieta Linda grabó un disco de los temas de Juan Gabriel, ellos fueron amigos toda la vida fueron grandes amigos, y Juan Gabriel siempre le tuvo mucho agradecimiento y mucho respeto a ella por todo lo que hizo. Qué interesante, ¿no? Y cómo todo está conectado, cómo las vidas están conectadas increíblemente. Hoy en día, pues ya se sabe que Juan Gabriel murió en Santa Mónica un 28 de agosto del 2016, que por cierto la fecha de muerte también debemos analizarla. Él muere en esta fecha y es un número 9. Y cuando alguien muere en una energía 9, quiere decir que acabó un ciclo, cerró un ciclo, finalizó una gran etapa. Así que cuando Juan Gabriel si decide regresar como un alma de nuevo a la tierra, entonces quizá ya no va a dedicarse a la música, quizá ya sea otra historia. Hasta acá vamos a dejar esto porque hay mucho, mucho más que hablar de Juan Gabriel. Es una vida muy interesante, es una vida ejemplar de resiliencia. Me encanta que muchos saben que la casa de su mamá, que él logra comprarle en Ciudad Juárez, ahora es un museo, ahora es un museo en honor a él. Y esto es interesante, ¿no? Y también encontré esta fachada de la casa donde ellos vivían en Michoacán. En Michoacán vivían en esta casa y ahora hay una placa que trae su nombre, ¿no? Alberto Aguilera, Juan Gabriel, cantautor, y dice esta frase de él que es muy icónica y quiero que le pongas atención. Dice, hay solo una razón para fracasar en la vida y esa es que no hubieses tenido vida, que no hubieses tenido vida, que no hubieras nacido, ¿no? Y me encanta, me encanta, me encanta porque hay muchas personas que no comprenden la gran cosa que tenemos todos, que se nos fue regalado, que fue la vida. Y cuando tu madre te dio la vida, con eso ya tienes todo el éxito. Depende de ti, mucho. Depende de ti, claro que sí, pero el simple hecho de haber tenido vida o que tengas vida ya es mucho. Así que cuando yo leí esta frase que yo no conocía, no saben lo maravilloso que me pareció, porque creo que entonces Juan Gabriel al final sí logró sanar su herida de abandono. Claro que sí, porque él sabía y se fue sabiendo el gran significado que tuvo el simple hecho de que su madre le diera la vida, aunque no le diera el amor que él hubiese querido. Y aunque siempre fue triste por eso, en su mayoría de las veces triste por esa situación tan dura, porque conozco ese tipo de dolor, al final yo sé que lo comprendió y lo aprendió a ver desde otra perspectiva. Con esta frase que te acabo de decir, yo estoy 100% segura que Juan Gabriel logró avanzar en esa etapa de su alma. Él ya esa herida de abandono ya está superada. Por eso muere en un número 9, muere en una energía 9, que es cierre completo, cierre de un ciclo. Me encanta. Por favor, déjame tus comentarios, dime qué opinas y comparte el video.
Gracias por estar aquí en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine y pues sígueme y también comparte. Bye bye.